bueno, es breve, como aclarar en Romanos 11, versículo 32, que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ese sujetó se refiere a que los mantuvo, o sea, o los sostuvo mientras estaban en desobediencia, o sea, él tuvo cuidado de ellos mientras estaban en desobediencia. O sea, entender ese sujeto, ¿a qué se refiere? Sí. No, tiene que ver con el llamamiento. Si pones atención al contexto, está hablando de la planta silvestre y de la planta de olivo que es Israel, que ellos fueron cortados, su rama fue cortada, y luego nosotros, como olivo silvestre, fuimos injertados dentro de esa planta viva, pero que no para que nos jactemos como iglesia, sino para que nosotros entendamos que así como Israel cayó, también nosotros como creyentes podemos caer, pero que un día también Israel volverá a ser injertado dentro de la planta. Y básicamente es una forma de confirmar que para que nadie tenga en qué gloriarse, o sea, ninguno tiene mérito alguno en esa unión que tenemos con el olivo que representa a Dios. Hay un pasaje, digamos, paralelo, el pasaje de Juan 15, que habla de la vid verdadera, y hace referencia a que nosotros somos pámpanos, que estamos enlazados con esa vid y que como pámpanos, pues Dios produce fruto en nosotros. Pero básicamente lo que estamos es injertados dentro de una planta que es la que hace todo. ¿Y por qué? Porque Él sujetó en desobediencia a todos. O sea, nos llamó a todos en desobediencia. Nadie tenía los méritos para ser parte de este proyecto y para tener misericordia de todos. En 1 Timoteo 1, Pablo dice que Dios le llamó en esa desobediencia precisamente para mostrar en él las riquezas de su bondad y de su misericordia para aquellos que habían de venir. Dice que de los pecadores él se considera el primero, pero Dios quiso incluirlo en ese proyecto. O sea, ninguno de nosotros tiene ningún mérito para pertenecer al reino de los cielos, nadie. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice 1 Corintios 2, es el que estoy persiguiendo hace rato en la mente, pero ya me cansé de buscarlo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es, nadie tiene de qué gloriarse delante de Dios. Entonces, tanto judíos como gentiles, a todos nos llamó en desobediencia. No había ninguno que pudiera cumplir el estándar que él pedía. A eso se refiere la palabra que los sujetó a todos en desobediencia. ¿Alguna otra? ¿Acá? María Margarita. Sí, buenas noches. En 1 Corintios 7:14 se lee, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y en 1 Pedro 1:23 1:23 se lee, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi pregunta es, si somos nacidos de simiente incorruptible, pero si uno de los dos es creyente y el otro es incrédulo, ¿nuestros hijos son santos o son medio santos Ahí o medio ibas bien. inmundos? O sea, ibas bien hasta que dijiste que uno es incrédulo. No puedes ser renacido de simiente incorruptible y ser incrédulo. Perfecto. Ese 1 Pedro está hablando del nuevo nacimiento.
Ok. Siendo renacidos, ese renacido es el volver a nacer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no como el primer nacimiento, que vino de una semilla que se echa a perder y que volverá al polvo, sino de una simiente incorruptible. ¿Cómo nace de nuevo una persona? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el 1 Pedro que acabas de citar. Entonces, toda persona nacida de nuevo no es incrédula. No puedes contar un incrédulo como renacido. Ahora, 1 Corintios 7, tienes que tomar el contexto y dice en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, él viene haciendo una exhortación con respecto al matrimonio, a la soltería, a la viudez inclusive. Y entonces recomienda, dice, por vía de concesión en el 6, no por vía de mandamiento. Quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Es decir, ojalá todos pudieran estar solteros. Este mundo necesita misioneros que se ocupen de su comunión con Dios y tiempo completo a predicar el evangelio como yo, dice Pablo. No hay tiempo que perder. Pero no todos tienen ese llamamiento. Algunos sí tienen la capacidad de no necesitar una pareja y hay otros que no. ¿Cómo sé yo si Dios me quiere casado o soltero? Bueno, ahí mismo él lo aclara. Dice, ¿por qué? Porque, a ver, ¿dónde estamos? En el 9 dice, pero si no tiene don de continencia, cásese. Es decir, si yo estoy soltero y quiero saber si Dios me quiere casado, entonces debo preguntarme, ¿tengo don de continencia? Es decir, un regalo dado por Dios para contenerme de mi necesidad de tener pareja. Sí, yo no necesito, la verdad es que estoy bien. Es más, me encanta estar solo. Es más, no me veo con alguien dejando pelos en el baño. No veo con alguien dejando la pasta de dientes abierta todas las noches. No me veo con alguien metiendo toppers en el carro sucios. ¿Cierto? Eso es el matrimonio. Es decir, el matrimonio es precioso, pero el matrimonio tiene detalles que exigen convivencia y amor y tolerancia y perdón. Si tú te vas a casar pensando que la persona la vas a moldear a tu forma, pues prepárate para un divorcio. Prepárate para una vida invivible. El amor es tolerar, esperar, comprender, orar, ser compasivo, misericordioso, entender que la persona que está a tu lado es diferente, gracias a Dios es diferente. Entonces, si puedo vivir sin eso, entonces mantente. Porque también una persona que no necesita pareja puede llegar a tener por presión social un muy mal matrimonio. ¿Por qué? Porque su pareja va a querer pues cosas de pareja, ¿no? Va a querer andar para arriba y para abajo con él o con ella, vamos juntos aquí, vamos juntos allá, acompáñame aquí, sentémonos a ver algo, leamos juntos. Y una persona que dice, no, me sofoco. Entonces tiene que tener mucho cuidado de no conocerse, de no conocer la gracia que Dios le ha dado. Entonces, dice Pablo, digo pues a los solteros, en el 8, y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿cómo sé yo si Dios me quiere casar? Pues me estoy quemando. Necesito una pareja, necesito darle la mano, necesito darle un beso, necesito compañía, necesito que mis domingos en la tarde tengan pues compañía, necesito sueños, necesito con quién llorar, necesito un compañero o una compañera. Entonces, ese es el contexto de lo que estás leyendo. Ahora, pero, dice el 10, a los que están unidos en matrimonio, le hablé a los solteros hasta el 9, ahora, los que ya están casados, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar.
está extraño ese mandamiento. Mujer, no te separes de tu marido, pero si te separas, quédate sin casar. Algo ocurre que la mujer, sin querer separarse, viene una separación. Pues naturalmente es porque la voluntad del hombre está determinada a que haya una separación, aunque ella no lo desee. Vamos a decir mujer u hombre, en el caso que quien sea que sea el creyente. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Eso es un punto importante porque los hombres tienden a abandonar a sus mujeres antes de irse de casa. ¿Cómo? Pues en el silencio de su vida privada, allá en el pico del Himalaya, en su mente, no socializa, ni abre su corazón, ni escucha a la persona que tiene al lado. O sea, está casado básicamente porque qué sé yo, necesita una casa, quería tener hijos, pero lo que es la comunión con su esposa es algo que tiene abandonado. Si fuera un jardín estaría seco y roto. Y es un detalle que Dios está muy pendiente del hombre, a tal punto que el hombre no va a poder traer fruto eterno si tiene descuidada a su mujer. Fíjate, 1 Pedro 3 dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, ¿cómo lo hizo Cristo? Pues murió por ella, se dio hasta el fin, aunque ella no quisiera. La iglesia, ¿cuántas veces hemos sido rebeldes con Cristo y aún así Él nos ama y persiste en bendecir nuestras vidas y buscarnos? A fin de santificarla por el lavamiento del agua por la palabra, es decir, invirtió su palabra en ella para santificarla. Una mujer necesita hablar para poder desenmarañarse muchas veces y el hombre necesita escuchar, cosa que naturalmente no tenemos. De hecho, Santiago exhorta y dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, el oído escuchador en un hombre es de gran estima delante de Dios. Perdón, ese que te cité es de Efesios 5:24, pero el de 1 Pedro 3 dice lo siguiente. Dice así. Dice, vosotros también, maridos, 3:7, amad a vuestras esposas. No, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. El hombre necesita de sabiduría para cuidar de su esposa, para escucharla, como te decía, para entender que tienen temores distintos a los tuyos y que requieren de atención y que sus problemas también son importantes, no solamente los tuyos. Vivir sabiamente es poder aplicar el conocimiento correctamente en el momento esperado. O sea, no es solamente saber cosas y creerme. Yo recuerdo un tiempo donde yo me creía el teólogo. Y entonces cuando Katia venía con una pregunta, yo la regañaba. Dice, pero lee tu Biblia, eso no es así, ¿cómo se te ocurre? Hasta que pues Dios me fue moldeando gracias a su gracia. Y poco a poco he ido adquiriendo sabiduría. No que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. Me extiendo hacia lo que está delante. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es decir, el hombre tiene que estar concentrado en hacer saber a su esposa que de todos sus bienes ella es lo más delicado que tiene. Como si tuvieras un jarrón de la dinastía china que te heredó tu bisabuela, que le compró en una subasta de un viejo barco que venía y que vale millones de dólares. Y te lo dio así en la boda la abuelita y te lo trajo. ¿Qué haces tú con ese jarrón? Pues no lo pones ahí, no lo tiras en el garaje. O sea, tú buscas el lugar en tu casa donde vaya. Y si no hay lugar en tu casa, tú lo envuelves, lo guardas, lo cuidas. Ya cuando me está emocionando. Y lo preparas mientras vas y construyes un lugar especial. Y cuando ya esté ese lugar especial en esa esquina de la casa, con una iluminación adecuada, con un mueble adecuado,
donde todo el mundo pueda ver lo que tú estimas, ese jarrón. La gente que invites a la casa, que vengan a cenar o lo que sea, puedan verlo. Entonces tú vas a poner ahí ese jarrón. Ese es un vaso frágil. Tu esposa debe ser eso. Debe ser el objeto de tu estima. ¿Y para qué? Dame un segundito, María Ángel, ya voy, mi amor. Si no, es que voy a empezar a cantar junto con el pasaje. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, tu maltrato hacia tu esposa produce que tus oraciones tengan estorbo, limitan tu entrega. Puedes andar discipulando, puedes andar ganando las almas, puedes ser el predicador del mundo, que si descuidas a tu esposa, eso en el tribunal de Cristo, ¿recuerdas qué va a ser? Madera, heno y hojarasca. Humo. ¿Por qué? Porque abandonaste un bien precioso para Dios, que es su hija, una princesa, hija del rey. Entonces, si descuidas ese detalle, estás abandonando a tu esposa. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, ¿viste? Ese no es renacido por la palabra de Dios, por simiente incorruptible. Si esa mujer tiene un marido que no sea creyente, ¿cómo pasa eso, Guille? Bueno, viene aquí y se convierte, y el hombre todavía no. Yo me convertí unos meses antes que Katia. Y yo no iba a llegar a la casa, como la Biblia dice que no son dicen, yo es igual con los incrédulos, entonces Katia, chao. Y me convertí anoche y agarré eso como excusa. No la puedo abandonar, ni viceversa. Dice, ¿por qué? Porque el marido incrédulo, que es donde está tu duda, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Santificado. No es que se convierta por transición, o sea, o por ósmosis. No se convierte por estar a la par mía. En Hechos 16:32 dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y mucha gente piensa que cuando uno se convierte salva a todos los demás. Eso es un error. Luego el mismo pasaje lo aclara. O sea, pero cuando dice que santificarás a tu pareja, quiere decir que ya tú abres la puerta para que en la casa se encienda una luz y esa persona que está a tu lado pueda ver lo que Cristo pudo hacer en ti, en la persona convertida primero. Entonces, a eso es lo que se refiere, o sea, no tiene que ver con el hecho de que ambos sean creyentes, ¿bien?